Bienvenidos a otro micro de la plataforma Tutor Ingeniería Química, esta vez, algunas gotas sobre el comportamiento de los fluidos en los procesos químicos. La gota de hoy se refiere a la introducción a los fluidos no newtonianos. La ley de Newton de la viscosidad, más que una ley, es una ecuación de las llamadas constitutivas o de material, pues se cumple para ciertos materiales, ciertos fluidos en este caso. La proporcionalidad entre esfuerzo de corte y tasa de corte es la viscosidad dinámica del fluido y, en el contexto del tema que nos ocupa, la llamaremos viscosidad aparente del fluido. Los fluidos para los cuales la viscosidad aparente no depende del tamaño del esfuerzo aplicado, sino solamente de la temperatura y la presión, se denominan fluidos newtonianos. Sabiendo que la viscosidad aparente es una medida de la resistencia del fluido a ser movido, es decir, de su fluidez, aceptemos que para toda la discusión que sigue, la viscosidad aparente siempre es función de la temperatura y la presión. Nos interesa aquí revisar la dependencia o no con la magnitud del esfuerzo aplicado. Los fluidos para los cuales la viscosidad aparente depende del tamaño del esfuerzo aplicado se denominan fluidos no newtonianos. Al analizar la ecuación de la ley de Newton de la viscosidad, se observa que una representación del esfuerzo de corte contra la tasa de corte debe ser una línea recta cuya pendiente es la viscosidad aparente. Ello significa que si se duplica o triplica el esfuerzo, se duplica o triplica la tasa de corte y viceversa. Para los fluidos newtonianos a condiciones de temperatura y presión constantes, un gráfico esfuerzo de corte contra tasa de corte es una línea recta, lo que indica que la proporcionalidad es constante. La razón entre esfuerzo de corte y tasa de corte se denomina viscosidad aparente. Es importante notar que la viscosidad aparente no es la pendiente sino la razón, aunque para fluidos newtonianos coincidan. También puede representarse este comportamiento newtoniano como una línea recta horizontal en un gráfico viscosidad aparente versus tasa de corte. Existe un grupo importante de fluidos que no obedecen la ley de Newton de la viscosidad y que se conocen como fluidos no newtonianos. Su característica esencial es que la viscosidad aparente depende del esfuerzo de corte aplicado o de la tasa de corte que prevalece en la situación física. La representación gráfica del esfuerzo de corte contra la tasa de corte se conoce como el mapa reológico del fluido. El mapa reológico de un fluido newtoniano es una línea recta, como vimos anteriormente, representado aquí por la línea roja. Un sólido tiene viscosidad infinita, mientras que un fluido invísido o sin viscosidad tiene viscosidad cero. Para otros fluidos, el mapa reológico puede ser cóncavo, y estamos en presencia de un fluido dilatante, también conocido como espesante, en inglés shear thickening. En cambio, para un fluido pseudoplástico, también conocido como adelgazante, en inglés shear thinning, el mapa reológico puede ser convexo. Hay fluidos que, en cierto rango de esfuerzo, se comportan como un sólido, y en otro rango como un fluido. Al comportamiento como fluido, lo llamaremos viscoso, mientras que el comportamiento como sólido puede ser plástico o elástico. Por ello existen fluidos viscoplásticos y fluidos viscoelásticos. Comencemos con los fluidos viscoplásticos. Se trata de fluidos que, a bajos esfuerzos de corte o tasas de corte, se comportan como un sólido, es decir, no fluyen, mientras que, después que se excede cierto esfuerzo, llamado esfuerzo cedente, comienzan a fluir. Típicamente, el comportamiento fluido es adelgazante. Podría decirse que este tipo de fluidos es un pseudoplástico con muy alta pendiente inicial. El comportamiento no newtoniano también puede verse en el gráfico viscosidad aparente contra tasa de corte, donde, como vimos antes, el fluido newtoniano es una línea horizontal, pero el fluido pseudoplástico o adelgazante es una curva descendiente, mientras que la curva ascendente corresponde al fluido dilatante o espesante. A veces se confunde el comportamiento pseudoplástico y dilatante, definido para fluidos cuya reología no depende del procesamiento, con otra característica de algunos fluidos, en los cuales, a medida que son agitados o movidos, se crean o destruyen estructuras intermoleculares, lo cual modifica su viscosidad. En este caso se habla de tixotropía o reopexia. Los fluidos tixotrópicos son aquellos, como por ejemplo suspensiones floculadas, que al ser sometidas a agitación,
se rompen ciertas estructuras ligantes que impiden el movimiento y el resultado es una disminución de la viscosidad aparente. Los fluidos reopécticos son aquellos, como por ejemplo las suspensiones de yeso o cemento que van fraguando, lo que desarrolla ciertas estructuras ligantes que reducen la movilidad, lo que se manifiesta en un aumento de la viscosidad aparente. Vale la pena llamar la atención sobre un fenómeno que ocurre con determinada frecuencia, que es la histéresis. Se trata de un comportamiento según el cual la curva reológica obtenida cuando se incrementa el esfuerzo no es la misma que se obtiene cuando se reduce el esfuerzo. Las flechas indican cómo procede el tiempo. En la parte superior, para el pseudoplástico, en anaranjado, para un esfuerzo dado se logra mayor tasa de corte en la segunda parte del procesamiento, en la parte inferior, para el dilatante, en azul, para una tasa de corte dada requiere mayor esfuerzo en la segunda parte del procesamiento. Podría decirse que los fluidos tixotrópicos son fluidos pseudoplásticos con histéresis, mientras que los fluidos reopécticos son fluidos pseudoplásticos con histéresis. Otro tipo de fluidos, parte sólidos, parte fluidos son aquellos capaces de retornar a su estado original una vez finalizada la perturbación, son los llamados fluidos viscoelásticos. La descripción de estos fluidos es más compleja que los anteriores, porque aparece una nueva variable en la funcionalidad entre el esfuerzo de corte y la tasa de corte, el tiempo. Tratemos de establecer una clasificación de los fluidos, incluyendo a los fluidos newtonianos como un caso especial de fluidos. Por una parte, están los fluidos cuya tasa de corte o viscosidad aparente está determinada exclusivamente por la magnitud del esfuerzo de corte aplicado. Podríamos llamar a esta categoría de comportamiento independiente del tiempo, puramente viscosos o incluso fluidos newtonianos generalizados. Esto incluye newtonianos, pseudoplásticos, dilatantes e incluso viscoplásticos, pues los visualizamos como pseudoplásticos con muy alta viscosidad inicial. Por otra parte están los fluidos tixotrópicos y reopécticos, cuya viscosidad aparente depende del tipo y tiempo de procesamiento. Normalmente se trata de fluidos complejos en lo que se rompen o se desarrollan estructuras entre las moléculas de fluido durante el tiempo de procesamiento. Buen ejemplo de esto son las suspensiones floculadas. Finalmente, el tipo de fluido más complejo lo representan los fluidos viscoelásticos, pues su característica elástica hace su comportamiento dependiente del tiempo, asemejándose al comportamiento de un resorte, es decir, con cierta frecuencia característica. Aquí podemos ver resumida esta clasificación: los fluidos newtonianos, los pseudoplásticos o adelgazantes, los dilatantes o espesantes y los viscoplásticos tienen un comportamiento independiente del tiempo, depende solamente de la magnitud del esfuerzo aplicado. Los tixotrópicos y los reopécticos, cuyo comportamiento depende de la historia de procesamiento. Los viscoelásticos, que además de comportarse a veces como sólidos, lo hacen con elasticidad, lo que hace que el tiempo sea otra variable. En resumen, hemos visto que el estudio de los fluidos no newtonianos se hace mediante el mapa reológico o la dependencia del esfuerzo aplicado y la tasa de corte obtenida, pero también como la variación de la viscosidad aparente con el esfuerzo o la tasa de corte aplicada. Hemos clasificado los fluidos como fluidos puramente viscosos, que incluye a los pseudoplásticos y a los dilatantes, y a los viscoplásticos como un caso extremo de pseudoplasticidad, fluidos con memoria o efectos de histéresis, que son los tixotrópicos y los reopécticos, y fluidos viscoelásticos, que tienen propiedades tanto de sólidos elásticos como de fluidos viscosos. Esta fue la gota de hoy de Fluidos en Gotas, en tu canal Tutor Ingeniería Química. Muchas gracias por haberte conectado, y si te ha gustado, no dudes en darle me gusta y suscribirte. La tecnología pone los contenidos a tu alcance, sea en nuestro canal o en cualquier otra fuente, pero tu aprendizaje siempre dependerá de contar con la guía adecuada. Por eso ponemos a tu disposición nuestro contacto para asistencia personalizada, clases particulares o tutoría para grupos pequeños. Si tienes dudas sobre cualquier tema dentro de nuestras pericias, no dudes en contactarnos por correo electrónico, a través de nuestra cuenta en Instagram o directamente escribiendo a nuestra cuenta de WhatsApp. Hasta pronto.